¿El mejor gol de tu vida? Sí, seguramente. Y del gol que los argentinos siempre recuerdan y que me tienen en cada casita de los argentinos. El mejor gol, según muchos de Inglaterra, que nos habían matado a muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me joda. Una guerra, una batalla campal, héroes y villanos, una historia que se sumerge dentro de lo político y lo deportivo, un partido de fútbol que involucró los sueños de un pueblo futbolero, pero que arrastraba muchos otros sentimientos. Una guerra que dejó heridas que al día de hoy aún no han sido sanadas. Un ícono como Maradona, que resurgió de las cenizas y lideró a sus compañeros a convertirse en héroes nacionales. La Guerra de Malvinas y el partido contra Inglaterra, dos momentos históricos que se relacionan entre sí y que le mostraron al mundo el verdadero corazón argentino. A continuación, sabrás todos los detalles del partido, quizá más importante y emblemático de la historia del fútbol argentino. Pleno 1986, el país aún se encontraba revolucionado no solo por las consecuencias que dejó el golpe de Estado, sino también por los acontecimientos que se dieron 4 años antes en la Guerra de Malvinas. Una población que estaba reinventándose y buscando un nuevo camino tanto cultural como político. Todo había cambiado y nada era como antes. Incluso el fútbol no fue esquivo a esto. Indefectiblemente estaba relacionado por lo que generan los argentinos. Se acercaba un nuevo mundial y las pulsaciones comenzaban a resurgir. Para entrar en contexto político de aquella época, hay que remontarse hacia el 24 de marzo de 1976, fecha en la que se dio inicio a un golpe de Estado en la Argentina, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas que derrocó al por entonces gobierno de María Estela Martínez de Perón, esposa del expresidente Juan Domingo Perón. El gobierno estuvo a cargo de una junta militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, que dio comienzo con su plan gubernamental denominado Proceso de Reorganización Nacional. Párrafo aparte, si querés saber sobre la verdadera historia de la construcción del Monumental y la relación que tuvo con los militares, te invito a que veas el video en el siguiente enlace. Durante ese gobierno de facto se fueron sucediendo diferentes generales como Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri. Este último no poseía una buena imagen popular y debería gobernar bajo una fuerte crisis económica que atravesaba el país por aquel entonces. Por estos motivos, y por otros más claros, fue cuando decidió dar un cambio de chip para desviar el foco de atención y tocar la fibra patriótica de la población: las Islas Malvinas. La intención era simple: la recuperación de la soberanía argentina sobre las mismas. El 2 de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas desembarcaron en las islas y tomaron el control de la capital, Port Stanley. La respuesta por parte de Inglaterra, que tenía como primera ministra a Margaret Thatcher, fue clara: iniciar una defensa de esas tierras. Así se daba el inicio de la Guerra de Malvinas, que claramente no pasó desapercibida en el ambiente futbolístico y es al día de hoy que se utiliza como estandarte para la representación del folclore popular. Como claro ejemplo, mientras se llevaba a cabo el conflicto bélico, también se disputaba a la par la Copa del Mundo en España, cita a la cual la selección argentina diría presente. Para la Junta Militar, tanto como para la FIFA, era muy importante la participación del elenco argentino, ya que era el actual campeón del mundo. El deporte, sobre todo el fútbol en este caso, aparecía como una herramienta de muchísima ayuda a la hora de mover el foco de atención de la población. Por este motivo, era indispensable que la selección estuviera en España. Hubo futbolistas que plantearon la opción de no viajar, pero la presión era tal que no tuvieron decisión propia. El debut fue el 13 de junio en la derrota frente a Bélgica por 1-0. Un día después, el 14 de junio, el Ejército Nacional presentaba su rendición en Malvinas. Luego de pasar la fase de grupos, con sendos triunfos frente a Hungría por 4-1 y ante El Salvador por 2-0, caería frente a Italia por 1-2 y ante Brasil por 1-3, quedando eliminado en la segunda fase del Mundial. Diego Maradona, quien disputaría su primera Copa del Mundo con la selección mayor y en el partido frente a la verde amarela, se iría expulsado por una patada sin pelota, como para completar el amargo final de la paupérrima actuación de la selección. Frente a este panorama, y con un claro recambio generacional, se encaraba el proyecto de cara al Mundial de 1986.
Menotti no continuaría en el cargo y se daría el inicio del ciclo de Carlos Salvador Bilardo, que tenía como eje central el protagonismo de Diego Armando Maradona. Con ellos dos siendo los paladines del recambio, la selección argentina no cosecharía un buen rendimiento en la previa al Mundial, lo cual generó un rechazo y descontento en la gente. Se catalogaba a la selección como mezquina y antifútbol. Ante dicho contexto, Argentina viajaría a México y se sumergiría en una cerrada burbuja que le permitiría aislarse de las críticas generalizadas de los medios nacionales. Esta selección poco a poco empezó a cambiar la imagen que poseía. Clasificaría primero en su grupo producto de un triunfo por 3-1 ante Corea del Sur, empataba 1-1 frente a Italia y victoria contra Bulgaria por 2-0. En octavos, festejaría por 1-0 ante un viejo conocido, Uruguay. Y es en cuartos donde llegaría el verdadero punto de inflexión. El rival era nada más y nada menos que Inglaterra. Un dato de color es que un día antes de aquel partido, Argentina no tenía la indumentaria necesaria. Y es que la FIFA decidió que la selección debería jugar con la camiseta suplente, la conocida azul. Según Bilardo, esa camiseta era muy pesada, no transpiraba bien porque no poseía la misma calidad de tela que la titular. Y según recuerda Rubén Moschela, encargado de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, Bilardo agarra dos camisetas, las dobla y con una tijera las corta. Le dejó dos agujeros. Me decía que quería camiseta como la titular, con agujeros para la transpiración. Llamo a Lecoq Sportif y me dicen que no tienen más camisetas y tuve que salir a buscar. Faltaba un día. Moschela continuó el relato. Consigo dos juegos de camisetas, una brillosa y otra como la que teníamos. Las pago y me llevo dos. Entonces llega Maradona y dice: «Qué linda que es esta camiseta», refiriéndose a la brillosa. Le teníamos que poner los números, los escudos y todo. Un día antes del partido, las camisetas de Argentina no tenían ni escudos ni números. Por su parte, Argentina llegaría a esta etapa con una carga emocional y sentimental muy fuerte. Claramente, no era un partido más, debido al contexto político que lo encasillaba. Desde los medios mexicanos fogoneaban el duelo como una revancha de la Guerra de Malvinas. A su vez, algunos medios argentinos también se sumaban a esa estrategia de marketing, titulando cosas similares. La gente palpitaba este encuentro de una manera bastante particular, ya que entendía que el prestigio, la historia y la pasión se ponían en juego. Si bien son dos cosas totalmente distintas, la previa se vivía de una forma diferente. Esta sensación también se trasladó al plantel argentino a pesar que algunos querían bajar los niveles emocionales. Carlos Bilardo incluso declaró que no se hablaba de la guerra. A los jugadores ese día los reunía siempre. Digo, no hablen de la guerra, no hablen, no se puede hablar. Espíritu deportivo, no político, no nada. Display is only football. Pero para Diego Armando Maradona era todo lo contrario. El estandarte de ese mundial se lo tomaría de manera personal a tal punto de ser el artífice anímico de ese partido. Todo giraba alrededor de él. No solo era el mejor jugador, sino el referente, el capitán y el líder. Él quería transmitirle lo que sentía a sus compañeros. Maradona quería que el plantel sintiera lo que estaba sintiendo el pueblo argentino en ese momento. No se trataba de un partido de fútbol. Literalmente era una guerra dentro del campo de juego. En el vestuario, Argentina empezaba con su ritual. Cuchiufo ubicaba sobre el armario a la Virgen de Luján y Maradona encendía su equipo de música. La preocupación era constante, las caras eran de una total tranquilidad, pero inmersas en un nerviosismo que buscaba pasar desapercibido. Pero los ojos no mienten, todos se miraban, tal vez buscando una respuesta que los contenga ante semejante contexto. Al salir al campo de juego, en el reconocimiento, los jugadores tenían que ver las palomas que picoteaban en el césped, cuenta Rubén Tito Benros, el histórico utilero. Cuando veían las palomas, decían: listo, ganamos. En el regreso al vestuario, ya para cambiarse y ponerse la indumentaria que recién en ese momento el plantel pudo ver por primera vez, empezaría a gestarse la hazaña que se lograría tiempo más tarde. Hablaron los referentes, como Justi, Batista y algunos más. Pero llegaría la hora de la palabra de Diego Armando Maradona, la arenga del jugador más determinante de todos los tiempos. El propio Diego contaría más tarde lo que dijo en aquel momento. Perfectamente. Que este era un partido de fútbol, que nosotros no podíamos ni devolverle la vida a los pibes de Malvinas, ni tampoco podemos hacer de un partido una guerra. Eso lo teníamos muy claro porque Bilardo también lo había
pasado así en la charla, y todos asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco nos podíamos olvidar de los chicos y de las madres de esa guerra que inventaron estos asesinos. Por el lado de Inglaterra, también la previa sería distintiva. Tal es así que el ministro de Deporte de aquel país se juntó con el plantel para recordarles que no realizaran ningún tipo de alusión a la guerra, que traten de evitar cualquier situación relacionada a la política en general. No obstante, no pasó allí. Los ingleses entendían que era un partido de fútbol y que no debía trasladarse otros temas hacia el campo de juego, tal vez por convencimiento o tal vez por ignorancia. Por otra parte, en otro dato de color, un día antes que se disputara el partido, en una iniciativa legislativa de senadores del Partido Justicialista, se buscó que la Argentina no juegue el encuentro. Jugar con Inglaterra atenta contra nuestra soberanía en las Islas Malvinas. No podemos mantener relaciones comerciales ni deportivas mientras esa nación tenga una actitud beligerante con nosotros. Esas fueron las palabras del presidente del bloque justicialista en el Senado, José Martí Arena. Finalmente, llegaría el 22 de junio de 1986, en un clima totalmente caliente que se podía sentir, no solo en el aire, sino en la vibra de los que estuvieron presentes aquel día. Tal es así que absolutamente todo se vio tenido de batalla, incluso en las tribunas. Poco antes de iniciar el partido, las barra bravas argentinas emboscaron a los famosos hooligans. Esa emboscada contó con la participación de 28 barras de Boca, liderados por José Barrita, alias el Abuelo. A ellos se sumaron 12 de Estudiantes, 7 de Chacarita y otros tantos de Vélez, Talleres de Córdoba y Racing, y hasta un grupo de Nueva Chicago. Los hinchas argentinos se quedaron con las banderas de los hooligans, mismas que fueron exhibidas durante el partido. Una de esas banderas fue el objeto de pelea que luego se vio plasmada en la histórica foto de Raúl Gámez, histórico presidente de Vélez años más tarde, a pura trompada en una de las tribunas. Es cierto que yo participé en la pelea con los hooligans, todos me recuerdan lo mismo, pero yo no lo tengo en la memoria como algo épico. ¿Existió el cruce? Sí, porque estaba todo el tema de Malvinas en el medio y además de argentinos había escoceses. El mito dice que ganamos, y si después las banderas estaban de nuestro lado, supongo que fue verdad, contó el propio Raúl Gámez en el libro Asalto al Mundial. El partido iniciaría de esa manera, con las pulsaciones a mil y las sensaciones a flor de piel. Argentina quería corresponder a los millones y millones de argentinos que miraban el encuentro desde sus casas. Había una necesidad imperiosa de demostrar coraje y valentía, y tal es así que el partido fue muy disputado, pero Argentina tenía un plus: Diego Armando Maradona. Y fue a los 6 minutos del segundo tiempo, en una jugada llena de viveza criolla, que pasaría lo siguiente. Y tan solo 4 minutos más tarde se daría la gesta futbolística más representativa, no solo de la historia argentina, sino mundial: el mejor gol de la historia del fútbol. Diego Maradona era el reflejo del coraje, de la valentía, de la disputa hacia los gigantes. Generó un lazo indestructible con aquellos que vieron cómo los ingleses se rendían ante los pies del jugador más grande de todos los tiempos. Maradona hizo resplandecer la bandera argentina para dejar en claro que la pasión, la garra, el corazón seguían intactos en absolutamente todos los argentinos y que eso no se lo podía arrebatar nadie. Maradona se mimetizó con cada uno de los argentinos que miraba asombrado la magia que estaba ocurriendo en la cancha. Entre puños apretados, lágrimas, gritos desaforados, una exposición de emociones contenidas desde hace 4 años y que tomaron a este partido como el punto de inflexión para el desahogo final. No fue un partido más. No se trataba solo de una pelota de fútbol. Era la concepción visual hacia el mundo de que Argentina seguía en pie y que iban a tener que desgarrarle el alma para arrebatarle el corazón. Eso generó Maradona, eso generó aquella mítica selección. Con foco en este partido, la unión que se generó entre el pueblo argentino y aquel equipo fue único e indestructible. En plena cruzada por resignificar su lucha, el triunfo frente a Inglaterra fue una caricia al alma. Luego se coronó con la Copa del Mundo, pero fue frente a Inglaterra que la gente se mimetizó por completo con la selección. Una complementación que jamás se repetirá, por el contexto, por las ganas y por Maradona. Si llegaste hasta acá, espero que hayas disfrutado de este informe como a mí me gustó hacerlo. Por esto te pido que antes de irte me dejes un like, un comentario, qué te pareció este informe, que me ayudás a seguir creciendo. Y date una vuelta por el canal, que hay muchísimos informes para que puedas seguir disfrutando.